recibir la palabra, tengo un video. Hoy vamos a hablar del tema de la bendición, cómo ser bendecidos, pero vamos a usar como referencia la bendición de Abraham. Ustedes saben, Abraham fue un hombre escogido por Dios para dar origen a su pueblo, al pueblo hebreo. Y cómo Dios hace declaraciones específicas para ese pueblo, de tal manera, hermanos, que ese pueblo recibe una grande bendición. Y quiero que veas un video donde habla del pueblo judío. Y esto nos va a dar como un elemento para luego después aprender sobre este tema tan importante. Yo voy a enfatizar sobre lo que es la bendición de Abraham y vamos a usar varios versículos. Y ahí en Gálatas capítulo 3, verso 14, como un preámbulo de la enseñanza, dice la palabra: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esta misma cita bíblica, hermanos, está en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, ¿verdad? Con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y hoy, comenzando mayo, verá que es un mes importante. Hay lugares donde mayo comienzan las lluvias, comienzan las siembras, comienzan las cosechas, ¿verdad? Y mayo es importante. Entonces, algunos le llaman el mes de las flores, ¿verdad? Y yo he considerado comenzar a hablar de esta temática. Puede que me lleve algunos domingos, pero quiero enseñarte lo que Dios ha dejado para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces Dios establece un pueblo a quien bendice, pero esa bendición no solo fue para ellos, esa bendición también viene para nosotros. Lo que pasa que a lo mejor no conocemos exactamente todo lo que dice la palabra alrededor de esto, y quizás nos hemos perdido de algunas bendiciones. Yo quiero que veamos este video. Es un video comercial, pero nos da muchos elementos para que nos sirvan en la enseñanza. Amén. Tener una gran destreza para los negocios y ser capaces de amasar ingentes fortunas. No en vano, el propio Estado de Israel es un Estado rico que resulta ser un oasis entre un desierto de pobreza. Y es que el PIB per cápita de Israel nada tiene que ver con el de sus vecinos. Hablamos de países como Líbano, Jordania o Egipto. Existen multitud de judíos entre las personas más ricas del planeta, entre los que se encuentran personalidades como Larry Ellison, fundador de Oracle, Michael Bloomberg, el ya fallecido magnate del juego Sheldon Adelson, que tenía un montón de propiedades en Las Vegas, Larry Page, cofundador de Google, que es de madre judía, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, o el mismísimo George Soros. Pero, ¿qué hace que los judíos sean tan ricos? ¿Por qué se da esta circunstancia? Pues póngase cómodos, que enseguida lo vamos a ver. Pero antes de comenzar, simplemente deciros que ya ha salido a la venta mi nuevo libro, 2100, una historia del futuro. Un proyecto que me hace una ilusión tremenda y en el que trato de intentar descifrar el futuro del mundo a través de un análisis de las macrotendencias geopolíticas, tecnológicas y socioeconómicas actuales e históricas. Y para que lo podáis disfrutar en LATAM, también está en formato ebook. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Venga, antes de empezar con las razones, hay que ver si realmente, fuera de las grandes personalidades que ya hemos mencionado, los judíos son tan ricos de verdad o no. En Estados Unidos, el 23% de las familias judías tienen unos ingresos anuales de más de $200.000, mientras que esa cifra solo llega al 4% cuando hablamos del total de la población estadounidense. Sin embargo, solo el 10% de las familias estadounidenses judías ganan menos de $30.000 anuales, cuando el 26% de las familias estadounidenses ganan menos de esa cantidad.
y esta discrepancia se observa en casi todos los países en los que hay comunidades judías relevantes. Esto quiere decir que sí, que los judíos son más ricos que la media. Pero veamos los motivos, porque todo esto viene de muy atrás, tanto que nos tenemos que ir al Imperio Romano. Durante siglos los judíos fueron perseguidos y marginados en diferentes partes del mundo. Esto les obligó a desarrollar habilidades para sobrevivir y prosperar en situaciones adversas. Fue en el año 135 cuando el emperador Adriano derrotó a los ejércitos judíos y estos fueron castigados y expulsados de Jerusalén. Así que a estos no les quedó más remedio que dispersarse por todo el mundo conocido. Durante la Edad Media, muchos judíos aprovecharon estas pequeñas comunidades judías que se fueron formando y emigraron a Europa Occidental y Central desde el Medio Oriente y el norte de África, huyendo de la opresión y la persecución. Sin embargo, estos no encontraron demasiada comprensión. Por aquel entonces, los judíos eran considerados extranjeros en la mayoría de los reinos europeos y se les prohibía poseer tierras o propiedades. Por ello, los judíos aprovecharon las comunidades judías de toda Europa y las utilizaron para comerciar entre sí. De esta manera, muchos judíos se hicieron artesanos o comerciantes, comenzando a formar una pequeña burguesía que poco a poco iría progresando, despertando con ello muchas envidias y odios. Esto provocó también que las comunidades de judíos fueran creciendo y se concentrasen en las ciudades, entorno del que iba a venir un gran crecimiento vivido durante las revoluciones industriales. Pero no tan rápido. A medida que los comerciantes y artesanos judíos se iban enriqueciendo, estos vieron cómo se presentaba ante sí una gran oportunidad. Como decía, los judíos en la Europa medieval se vieron obligados a depender del comercio, debido a la prohibición de poseer tierras y trabajar en ciertos oficios. Como resultado, muchos judíos se involucraron en la banca y el préstamo de dinero. Además, la religión judía en sí misma promovía la idea de que el préstamo de dinero con intereses era aceptable, siempre y cuando los términos del préstamo fueran justos y se establecieran claramente. Esta actitud favorable hacia los préstamos de dinero y los intereses impulsó a muchos judíos a convertirse en prestamistas y banqueros. Y es que en la Edad Media la Iglesia Católica consideraba que el cobro de intereses era un pecado conocido como usura. Esto se debía a que la Iglesia consideraba que el préstamo de dinero con intereses era explotación económica y que en cierto modo equivalía a robar a los pobres. Con el tiempo, los banqueros judíos se ganaron una reputación de ser expertos en finanzas y de ser confiables y justos en sus negocios. Esto llevó a muchos no judíos a confiarles su dinero y a utilizar sus servicios bancarios. A medida que la economía europea se desarrollaba y se expandía, los banqueros judíos desempeñaron un papel importantísimo en la financiación del comercio y el apoyo a los empresarios. También crearon sistemas de cambio de moneda que permitieron el comercio en toda Europa. Pero esta historia no explica todas las variables que a día de hoy hace que los judíos sean el grupo religioso que más riqueza atesora. Además, la comunidad judía ha desarrollado una conciencia de pueblo en la que se ha tejido una red de apoyo y solidaridad, en la que se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos. De esta forma, ha surgido un orgullo comunitario muy importante en la mente de casi todos los judíos. Esto, unido a que actualmente muchos de ellos ocupan diversos puestos relevantes en nuestra sociedad, hace que las posibilidades de networking para una persona de origen judío sean mayores. Pero de nuevo, hay más motivos detrás de la riqueza judía. El siguiente factor nos lleva directamente a la educación. Los judíos son el grupo religioso mejor formado de todos. De hecho, según un estudio del Pew Research Center, los judíos reciben de media 13,4 años de educación, mientras que los cristianos son el segundo grupo mejor formado con solo 9,3 años de educación, mientras que hindús y musulmanes son los que menos años de escolarización reciben, con 5,6 años de media. Las razones que explican esto son las siguientes. 1. La superioridad en recursos de la que los judíos gozan hoy en día, que les permite dedicar más recursos a la educación de sus hijos. Además, estos no tienen que dejar sus estudios prematuramente para llevar dinero a casa. 2. Por otro lado, la relación entre los judíos y la educación ha sido históricamente muy estrecha. Desde hace siglos, la educación ha sido una prioridad fundamental en la cultura y tradición judía. Los niños judíos son iniciados en la lectura y el estudio de la Torá desde una edad muy temprana, y la educación judía se enfoca en desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico. 3. En la educación judía las finanzas siempre están muy presentes. De hecho, hay algunos textos judíos que tratan temas relacionados con las finanzas y la gestión del dinero. Por ejemplo, uno de los principios éticos centrales en el judaísmo es la caridad, tzedaká, que se refiere a la obligación de ayudar a los necesitados.
Pues bien, los textos judíos ofrecen consejos prácticos sobre cómo dar caridad de manera efectiva y cómo administrar las finanzas personales de manera responsable para poder hacerlo. Además, el Talmud, un texto sagrado central en el judaísmo, discute temas relacionados con el comercio, la inversión y el préstamo de dinero. Ofrece consejos prácticos sobre cómo manejar las finanzas personales, incluyendo el ahorro, la inversión y la gestión del riesgo. El libro de Proverbios en la Biblia hebrea también contiene numerosos consejos sobre la administración del dinero y la inversión sabia. Por ejemplo, Proverbios 21:20 dice: «Hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio los gasta». Ya hemos visto un montón de razones que hacen que los judíos sean capaces de generar tanta riqueza, pero no podemos acabar el vídeo sin olvidarnos de un último motivo. Como decía antes, los judíos siempre han sido perseguidos en muchas partes del mundo, bien por pura intolerancia religiosa o bien por las envidias y odios que despertaba el que amasaran tanto capital y se dedicasen a la banca. Estas persecuciones que los judíos han tenido que sufrir en diferentes momentos y lugares de la historia han fomentado que este pueblo haya adquirido una gran resiliencia, en la que el pueblo siempre se ha levantado y vuelto a construirse a sí mismo. Además, estas desagradables situaciones, que a menudo les ha obligado a depender de sus propios recursos y habilidades para sobrevivir, les han hecho desarrollar un gran espíritu emprendedor. Además, el haber estado históricamente marginados de los órganos de poder político provocó que la movilidad social entre los judíos a menudo se lograse a través del éxito financiero. Por todo ello, el pueblo judío y el mundo de los negocios siempre han estado muy correlacionados. Y venga, para acabar, vamos a hacer una lista con los motivos de por qué los judíos son tan ricos. 1. La prohibición de tener tierras y dedicarse a ciertos oficios les hizo buenos comerciantes y artesanos, comenzando con el comercio entre comunidades judías de diferentes ciudades europeas. 2. La solidaridad del pueblo judío ha permitido que estos a menudo compartan conocimientos, recursos y contactos. 3. Es el grupo religioso que más invierte en educación. Y 4. Es un pueblo con una gran resiliencia y espíritu emprendedor que históricamente ha contemplado el éxito financiero como un ascensor social. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la historia y la geopolítica seguirá Memorias de Pez, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Muy bien, es un elemento de apoyo para que tú entiendas, hermano, mejor dicho, todos entendamos que Dios planea para que el hombre viva bien. Amado, deseo que seáis prosperados en todas las cosas, no dice en algunas áreas, que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Amén? Entonces, voy a comenzar a hablar de ese hombre que Dios usó para bendecir a otros, porque ese es el punto central, que seamos de bendición. Ustedes ven como los judíos, tú oyes hablar de un judío aquí, estaba viendo que más de 50 políticos importantes en Estados Unidos son multimillonarios y son judíos. ¿Me entienden? Esos del Facebook y todos esos son judíos. Algunos han perdido un poco la visión de Dios en cuanto a lo que son como pueblo, pero se han hecho millonarios porque han entendido cómo es la bendición de Dios. Amén, hermanos. Entonces, Abraham, comenzamos a oír de él un poco ahí en el capítulo 11 de Génesis. Si usted me acompaña un poquito, Génesis capítulo 11, y se comienza a saber un poco de Abraham, pero ya en el capítulo 12 ya estamos hablando del llamamiento de Abraham. Ahora, es importante el impacto de Abraham en la historia redentora. Acuérdense ustedes que de allí se origina el pueblo hebreo, de donde saldría Jesucristo, porque todo tiene que ir alrededor de eso. La bendición para los judíos, llegó Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero recibieron la bendición y entendieron lo que es la palabra. Y todavía ellos están esperando a Cristo, pero nosotros recibimos a Cristo. Amén. Eso es una gran bendición y hay que entenderlo de esa manera. Amén, hermanos.
no hay mucho de historia de Abraham cuando era niño, ¿verdad? Solo empezamos allí en Génesis capítulo 11, verso 28, se habla de Taré, padre de Abraham, que vivía en Ur, dice, una ciudad allá en la Mesopotamia, situado sobre el río Éufrates, entre la cabecera del Golfo Pérsico y la moderna ciudad de Bagdad. Bagdad es Irak, allá donde Estados Unidos invadió, se recuerdan, hace muchos años. Fueron miles de soldados invadieron Irak porque lo acusaban que tenían la bomba atómica y la habían, bueno, una serie de conjeturas, ¿verdad? Ahora, ya se vuelve interesante la historia de Abraham en el capítulo 12. En los primeros 3 versículos leímos hoy, mi hermana Corina traía la lectura precisamente de Génesis 12, para poder irnos preparando para esto que vamos a estudiar hoy. Y dice la palabra, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Dios te llama para bendecirte, a veces tienes que dejar donde estás, porque a lo mejor allí no vas a recibir la bendición. Pero muchas veces persistimos, ¿verdad? Y Abraham entendió lo que era su llamado. Y le dijo al Señor, te tienes que ir de aquí. Vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Es importante la obediencia, amén, hermanos. Y dice, miren las bendiciones, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición esta mañana? Lo que la palabra dice. A los que te bendeciré, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Miren qué lindo lo que dice al final, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces él estaba ya en un lugar llamado Aram, ¿verdad? Y él le dice, ¿sabes qué? Vete a otra tierra, a otro lugar, que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo, vas a ir de Arlington a Grand Prairie o a Alvarado. Así nos dijo a nosotros, pues tienen que irse de Arlington para Alvarado. Fue específico. Pero Abraham le dijo, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Entonces hay 3 puntos importantes que debemos de notar en este llamado de Dios, que es el mismo para nosotros. Le dice, le hace una promesa de una tierra que iba a ser de él. La tierra, vete a la tierra que te mostraré, dice la palabra. Sigan conmigo ahí en el capítulo 12 de Génesis. Y le promete el segundo aspecto, le dice, haré de ti una gran nación. Eso lo dice ahí la palabra. Y en tercer aspecto, la promesa de la bendición, y te bendeciré y serás bendición. Entonces, estas promesas constituyen la base para lo que se llamaría después el pacto abrámico, ¿verdad? Génesis 15 y Génesis 17 nos orienta al respecto. Allí en Génesis 15, a un hombre ya mayor de edad, ya viejo, ya no había esperanza de acuerdo a lo que muchos pensamos, pero a Abraham Dios le promete dar un hijo, ¿ya? En Génesis 15 y en Génesis 17 aparece una señal de un pacto importante, la circuncisión. Qué importante es nuestro Dios, que trabaja con nosotros con pactos, hermano. Y por eso yo sigo insistiendo en Semilla de Vida en Alvarado, porque yo hice un pacto con Dios. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo. Yo le prometí al Señor que daría mi vida por este lugar. Amén. Y que invertiría mis finanzas, mi dinero, lo que yo tuviera por este lugar, lo que Dios me dio.
Y aquí tenemos sembrado, la pastora y yo, el down payment que lo dimos de nuestros recursos, porque nosotros sabíamos que estábamos invirtiendo en algo bueno. Lo que teníamos, eran $10,000 que yo tenía y los pusimos porque necesitábamos invertir en esta tierra. Amén, hermano, eso es importante. Tú debes de pensar así. Si amas a Semilla de Vida, invierte en Semilla de Vida, porque es la visión. Y Dios nos va a prosperar, ¿me entiendes? Tú dices, no, hombre, esa taballita, sí, un día va a ser un edificio. Y Dios le dio a la pastora una visión de un centro de adiestramiento. ¿Y cuándo, pastor? Cuando primero esto, después aquello. Porque ustedes saben la historia, cómo llegamos a esta trailita. No teníamos, bueno, sí había un ahorro personal, pero como iglesia no había. Pero tuvimos fe y ahora estamos casi terminando de pagar este lugar. Mensualmente estamos enviando dinero al que todavía es el dueño, porque hicimos un contrato de compra-venta. Amén, porque eso es válido. Y Dios ha ido honrando eso. Amén. Entonces, algo que a mí me impresiona de Abraham, y les digo realmente, es que él obedeció a Dios. Y no es fácil obedecer. Por eso, ahí en Hebreos 11:8, el escritor de Hebreos usa varias veces el ejemplo de la fe de Abraham. Y se refiere a este hecho sorprendente de que estamos hablando. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios tiene sus puntadas, hermano. Veniste, que sígueme. Así le dijo a los discípulos, síganme. ¿Pero a dónde? Ni da explicaciones. Pero Él está viendo las cosas que son de futuro, las está viendo para hoy. Y Dios está viendo lo que tú quieres ser. Él está viendo lo que hay en tu corazón. Pero también te ha dicho varias veces que hagas ciertas cosas. Y nos resistimos a veces al llamado de Dios o a lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque viene la duda y la incredulidad. ¿Y será posible? ¿Será este un pensamiento de Dios? El día miércoles estábamos estudiando precisamente que todo viene al pensamiento. Allí se origina. Como piensas, así eres. Amén, hermano. Qué importante. Ahora, ¿cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo y simplemente saldríamos sin saber hacia dónde Dios nos destina? Ahora, es importante entender la parte religiosa. Donde vivía Abraham no era un lugar, llamémosle cristiano, ¿no? Si queremos entender ese aspecto. Allá en Ur de los caldeos ellos adoraban al antiguo panteón de dioses babilónico, especialmente Sin, un dios, ¿verdad? El dios Luna le llamaban. O sea, era una cultura pagana. ¿De dónde te sacó a ti Dios? ¿De dónde venimos muchos de nosotros? Abraham sabía y reconoció, fíjense bien, el llamado del Señor y obedeció voluntariamente sin dudar. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces la parte religiosa es importante, el trasfondo como venimos, porque a veces traemos muchas cosas que bloquean la bendición porque estamos creyendo en esas cosas. Y hoy en la enseñanza de la mañana, el video, el predicador enseñaba precisamente de la hechicería, la brujería, las cartas, el tarot, y tantas cosas que en el mundo se usan como algo regular y normal.
pero es una fuente de información peligrosa. Y el mundo anda consultando los hogareros, los brujos, los hechiceros, y y eso era lo que pasaba ahí en la cultura de Abraham. Así que Dios tuvo que sacarlo de allí para poder bendecirlo. Y Dios te sacó de donde andabas, hermano. Dice la palabra que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y así te ha escogido a ti. A todos nos ha escogido y nos ha sacado de donde andábamos, así como sacó a Abraham. ¿Para qué? Para bendecirnos. Porque no hay otra razón para que Dios nos haya sacado de donde andábamos. Obviamente hay que seguir ese proceso del discipulado. Abraham tuvo que ser discipulado. Génesis 15:4. ¿Se recuerdan de Isaac? ¿Ah? Hay un hijo que nace de Sara y Abraham. Sarai y Abraham, que después se llamaron Sarai y Abraham, que después se llamaron Sara y Abraham. Ahora, le promete darle un hijo, pero es interesante. Pastora, ¿cree que podemos tener un hijo? No. ¿Ustedes qué dicen, hermano? Es bien difícil para nosotros en lo natural tener un hijo. Y lo mismo ha de haber pensado Abraham. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a pensar en eso? Dice la palabra. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y es que cuando Dios le da ese sueño, esa palabra, Abraham era rico ya. ¿Estás oyendo? Tenía una gran fortuna. Y ese hijo, cuando le habló de la herencia, Dios estaba hablando también de la herencia del oro, de la plata. Ustedes vieron ese video, como dicen los judíos son multimillonarios. Esos que salieron ahí, algunos hablan de 200,000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso, hermano? Si a veces tenemos $100, nosotros qué felices nos sentimos, ¿verdad? Estás oyendo, 200,000 millones de dólares, billones. Es incalculable la riqueza, pero Dios te puede bendecir de esa manera, ¿verdad? Amén, es importante. Entonces, había que haber un heredero a través de Isaac para que siguiera la promesa. Y usted lee en la Biblia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. Las generaciones son importantes, nuestras generaciones. Son importantes nuestros hijos. ¿Qué le vamos a heredar a ellos? Amén. Qué importante. Y era la preocupación de Abraham. Pero esta riqueza se la voy a dar a este criado, porque tenía un criado muy fiel. Este es el que va a heredar de mí, le dijo. ¿Será este criado? No, le dijo el Señor, va a ser un hijo tuyo. ¿Pero cómo? Se miraba el pobre Abraham porque el hijo fue concebido casi a los 100 años. Cuando él comenzó su ministerio fue a los 75. Ven, hermanos, por eso yo tengo esperanza de seguir adelante con este ministerio. Amén. Este año cumplo 76 años. Sí, tengo esperanza, aunque tú no lo creas. Amén. Amén, hermanos. Ahora, Abraham creyó en la promesa de Dios. Y esa fe, que es el tema, por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Esa fe se le acredita a él, la Biblia lo dice, como justicia. Y en Génesis 15:6, mire lo que dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Usted solo adelante unas paginitas y va a Génesis 15:6. Ahora, esa promesa de Génesis 15 la vuelve a reiterar Dios en Génesis 17, porque esa fe es recompensada en Génesis 21. Yo te voy a dar de tarea que esta semana te leas esa historia
de Génesis 11 en adelante para que conozcas del padre Abraham. Para los judíos, Abraham es un personaje más importante, como lo es Moisés, como lo es Jacob, como lo es Isaac. Amén, hermanos. Amén. Ahora, estamos hablando de los méritos de Abraham, pero también tuvo tiempos de fracaso, momentos de fracaso, como nos pasa a todos, hermanos. Yo he aprendido que cada vez que me llega un proceso de prueba, de dificultad, yo digo, Dios, se va, algo bueno viene. Y fue lo que pasó en Abraham, pero tuvo algunos momentos de fracaso, ¿eh? Y la Biblia habla, como cuando mintió, y lo leímos hoy ahí en el capítulo 12. Llegó donde el faraón porque no había pobreza, no había comida donde vivía, y se movió a Egipto y vieron a Sara. Dice la Biblia que era una mujer hermosa a pesar de su edad, y el faraón la quiso para ella, pero tuvo que mentir a Abraham para que no lo mataran, según dice la Biblia. Pero allí, de acuerdo a lo que Dios piensa, es que le falló la fe, la confianza en ese Dios que lo había sacado de Ur, de los caldeos, y que le había dado una promesa maravillosa. A muchos de nosotros nos puede ir igual. Y estas enseñanzas lo que deben de hacer es fortalecernos y creer que Dios no nos dejará ni nos desamparará, pero que lo creamos de todo corazón, porque hay momentos de flaqueza, de debilidad. Amén, hermanos. Y allí, por ejemplo, en Génesis capítulo 12 del 10 al 20 se habla de eso, y también en Génesis 20 del 1 al 18. Te dejo de referencia porque te estoy dejando la tarea que esta semana leas más sobre Abraham, porque probablemente no este domingo que viene, pero el que seguimos, vamos a seguir hablando del tema. Este domingo es el Día de la Madre y vamos a cambiar de tema, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, estos incidentes de Abraham, Dios, hermano, siempre los sigue protegiendo, porque al final, ahí en el capítulo 12 de Génesis, el faraón le da un montón de riquezas. No le pasa nada, se tiene que ir y se va con su hermana, que era su mujer, y se va bien. Amén, hermanos. En Génesis 16 se recuerdan que habían esperado bastante tiempo por el hijo de la promesa y se desesperan, y Sarai le da una idea muy bonita a Abraham, que tengan el hijo con una sirvienta, ¿verdad? Ahí en Génesis 16 del 1 al 15, con la sierva Agar, ¿eh? Y Abraham muy feliz, estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y viene el nacimiento de Ismael, ¿verdad? Que Ismael es el nacimiento de un hijo producto de la frustración, ¿verdad? De la locura y falta de fe, porque fue una idea de Sarai. ¿Sabes qué? Yo quiero ese hijo, que lo tenga esta mujer, porque yo no puedo, ¿no? La falta de esperar en Dios, ¿eh? Pero de todos modos la gracia de Dios permanece, ¿verdad? Porque nace Ismael y Dios bendice a Ismael. Sin embargo, los ismaelitas se volvieron enemigos de Israel hasta estos tiempos. Ven, hermanos, cómo nuestros errores tienen consecuencias. Sí. Amén. Ahora, el cambio de nombre de Sarai y de Abraham. Abraham significa padre enaltecido, ese era el nombre de él. Siempre los judíos ponían nombres acomodados a lo que significaba. Pero cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, es padre de multitudes. Pero dice Abraham, ¿cómo? Si no puedo ni tener un hijo. Porque Dios siempre va adelante en sus promesas. Y Dios estaba viendo lo que hoy ve.
hoy nos ve a nosotros como parte de esas multitudes, hermano. Miles de personas que hemos heredado la promesa porque Abraham creyó en Dios. Un hombre que cambia el mundo. Dios usando al hombre para que haya una transformación. Nosotros hemos creído en Jesucristo. La promesa más maravillosa. Porque esa es la promesa de vida eterna. Amén, hermanos. Qué importante esto que estamos hablando. Padre de una multitud. Alguien que era un viejecito que ya no podía tener hijos. Pero Dios hace ver las cosas que no son como que si fueran. Y resucita incluso a los muertos. Tejido muerto, ese útero ya no daba vida. Esa mujer ya no podía, ese hombre tampoco. Ya no había fuerza sexual. Pero Dios restauró esos cuerpos y les dio vida. Como nos puede y nos da a nosotros. Esto es la base de la fe de la que vivimos. Por eso quiero enseñarte de este hombre. Quiero enseñarte cómo Dios escoge a Abraham dentro de una multitud. Lo saca de Ur de los Caldeos, allí donde pues eran adoradores de Sin, adoradores de la luna, ¿me entienden? No conocían al Dios vivo, a Yahvé, a Yahweh. Pero Dios lo saca y lo instruye y le enseña. Y se convierte Abraham en el padre de la fe. Amén, hermanos. Amén. Qué importante esto que el Señor nos está hablando en nuestros corazones. Ahora, nosotros debemos de contarnos como herederos del padre Abraham. Amén. No solo los judíos, hermano. Ellos se gozan al hablar del padre Abraham. Dice Gálatas 3:29. Y quiero que vayamos un poquito a Gálatas. Gálatas es un libro maravilloso, hermano. Hoy que he estado estudiando todo esto, Dios me ha llevado a estudiar Gálatas ahí en el capítulo 3 sobre el pacto de Dios con Abraham. Usted lo puede leer ahí cuando tenga tiempo también, porque no todo lo que yo enseño se lo puedo enseñar de un solo. Quizás un día de estos vamos a estudiar combinado el capítulo 12 de Génesis junto con Gálatas capítulo 3, el pacto de Dios con Abraham. Dice la palabra ahí en el versículo 6 de Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham acá en esta iglesia? Amén. Somos hijos de Abraham, hermano. No es que mi padre es Abraham. No, mi padre era tal. No, es Abraham. Padre espiritual. Amén, hermano, qué interesante. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Amén, hermanos, aunque hoy también somos judíos, porque hemos sido injertados en ese tronco. Amén, hermano, la palabra lo dice y debemos de creerlo. Amén. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué hermoso. Gracias, Señor. Qué preciosa la palabra. Yo me gozo cuando te enseño esto. De modo, dice, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Maravillosa palabra. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oye esto, que es importante. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esta palabra, ustedes la pueden leer ahí también en Romanos, en el capítulo 1. ¿Verdad? Dios, la palabra ella sola se explica, hermano. Algo que estudiaste en el Antiguo Testamento que no entiendes, lo vas a entender en el Nuevo Testamento. Por eso hay que estudiar la Biblia todos los días.
Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellos. Hermanos, eran 10 mandamientos y a cada mandamiento los judíos le agregaron 30 diferentes cosas. Así es que tenían que cumplir 300 cosas para ser salvos, era imposible. Cualquiera de ellas que no cumplieran los descalificaba. Pero ahora no es que haya sido abolida la ley. Ahora en Cristo hay muchas otras responsabilidades, pero por la gracia de Cristo somos salvos. Él nos da el regalo de la salvación. Ahora tenemos que trabajar en ellas, como hoy enseñábamos en la mañana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él tuvo que hacerse maldición para cargar toda la maldición de nosotros, hermano. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Gracias, Espíritu Santo. Vámonos a Gálatas 3:29. Mire lo que dice la palabra. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Maravilloso. ¿No le da un aplauso al Señor usted? Gracias. Pero fuerte, hermano. Esa modorra que le ha entrado y adore a Dios. Sí, porque usted debe salir saltando de la iglesia y decir, Señor, me has hablado y yo sé que yo soy de bendición y voy a recibir bendición. Amén, hermano. Ese padre de la fe, ese padre de los fieles, tuvo momentos de duda e incredulidad también. Amén. Amén, amén. Ahora, sin embargo, Dios deja un poquito de lado eso. Y ahora lo conocemos a Abraham como el padre de la fe. Amén, hermanos. Eso es una lección que yo extraje de lo que estudié hoy en el libro, en la vida de Abraham. Yo dije, bueno, Dios quiere que yo viva una vida de fe, que vea las cosas que no son como que si fueran. Y empecé a pensar en el edificio. Y quiero decirles que yo ando viendo tantos edificios preconstruidos y tengo el sueño de que vamos a conseguir ese dinero. Y nos lo va a dar Dios. Amén. Si usted, igual que yo, pensamos en eso, va a ser más rápido. Porque vamos a llenar rápido el vaso que está quizás un poco bajo todavía. Usted a lo mejor no tiene esperanza. El pastor está diciendo de hace días, sí, hay que ver las cosas que no son, como que si fueran. Amén, hermano. Qué importante. Entonces, Isaac le da Dios al hijo, Abraham, Dios le da a Isaac, el hijo, y de repente Dios le dice que tiene que sacrificarlo. Es una experiencia tremenda. Usted medite en eso, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Abraham? Él tomó al hijo y lo preparó para sacrificarlo para Dios. Nosotros vamos agarrados con nuestros hijos y a veces exageramos y actuamos mal y les damos tanto cuidado y les aceptamos tantas cosas que se vuelven malcriados, ofensivos, nos gritan. Sí, hermano. Honra a tu padre y a tu madre y se alargarán los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Sí, estamos educando mal a nuestros hijos. Hoy nos gritan, hoy hacen cualquier cosa. Sin embargo, en esta generación de judíos, todavía hoy, los hijos respetan a sus padres. Los judíos, tú llegas a una comunidad judía siendo judío, si no llevas dinero, te dan dinero, te consiguen chamba, te dan un trabajo. Saben que así son, hermano. Tremenda es ese pueblo de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos así, que seamos de bendición. Pero que sepamos dar la bendición. Porque algunos vienen a la iglesia y no diezman nunca y van y quieren regalar en otro lado. ¿Qué es eso? Usted dé primero en el alfolí donde usted está recibiendo la palabra
Y te estoy exhortando, hermano, porque andamos mal en las finanzas. Te quiero decir, has dejado de dar, no das. Te estás lucrando a ti mismo y no entiendes que Dios es el que te da la bendición. Hello. Denle un aplauso a esa palabra también. Sí, hermano, no se sienta ofendido, pero es la realidad. ¿Ah? No es de vez en cuando, es probadme en esto, dice el Señor. ¿Ah? Probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos. ¿De qué está hablando? Del diezmo, amén, y la ofrenda. Si quieres ser bendecido más, dale al Señor. No te quedes con lo que es de Él. Me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Perdonen que esté hablando de esto, pero tengo que hacerlo, hermano. Ustedes no se preocupan por las finanzas de esta iglesia. Ahí nos hemos quedado, tenemos ya 3 semanas pidiendo para arreglar el techo y apenas vamos a la mitad. Hello. Te estoy enseñando de esto, pero aplícalo también para la iglesia. Amén, hermanos. Ok. Miremos atrás en nuestra vida. Quiero que hagamos esta pequeña experiencia. Mira tú si has dado la providencia de Dios en tu vida. Examina. Tienes un buen carro, una casa alfombrada, aire acondicionado, bien bonito vives. ¿O no, hermanos? Amén. Sí, Dios te ha bendecido. Y a lo mejor Dios no te ha visitado como visitó a Abraham. A lo mejor no ha llegado Dios con ángeles. Ni te ha hablado desde una zarza como le pasó a Moisés. Ni tuvo que moverse las aguas del mar para que pasaras en seco. No he visto esas experiencias. Pero Dios está supervisando y organizando tu vida y cada uno de los acontecimientos de tu vida, hermano. Dice que ni aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Imagínate que Dios es el que te crió. Amén. Aún, a mí le es más fácil contar los cabellos, porque me faltan varios. Pero dice que ni una hoja del árbol se mueve sin la providencia de Dios. Amén. Para que entendamos lo que es este Dios al cual hoy conocemos y estamos aprendiendo de él, hermano. Y que Abraham le obedeció sin rechistar. Piensa cuánto Dios te ha bendecido. Pero a veces no va a parecer así. Pero la vida de Abraham nos da una muestra de lo que Dios quiere hacer con nosotros como pueblo de Dios. Él quiere manifestar su presencia en nosotros. Incluso ese fracaso en la vida de Abraham, ¿verdad?, demuestra lo siguiente, hermanos. Que Dios, aunque no nos protege de las consecuencias de nuestras fallas, Él perdona nuestros pecados y bondadosamente nos ayuda, ¿verdad? Y aunque le ofendemos y le fallamos, como falló a veces Abraham, porque fue difícil la decisión de Ismael, fue una decisión que no estaba en el plan de Dios, la voluntad permisiva de Dios para Abraham, pero él aún así sigue la palabra considerando a Dios, a Abraham, Dios considerando a Abraham el padre de la fe. Amén. Y las consecuencias de nuestro pecado, hermanos, hay que pagarlas. Cuando fallamos hay que esperar una consecuencia, pero arrepintámonos. Pidámosle a Dios misericordia, ¿no? No frustremos los planes de Dios como pasó con Sarai y con Abraham. Ahora, la vida de Abraham, hermanos, nos muestra la bendición de la simple obediencia. Cuando se le pidió que dejara su familia, Abraham lo hizo. Vete de tu casa y de tu parentela. Cuando se le pidió sacrificar a Isaac, Abraham se levantó temprano, dice, a la mañana siguiente para hacerlo. ¿Qué pasaría si Dios te pide un hijo? Es tremenda prueba. Yo no sé qué haríamos. ¿Ven? Por lo que podemos discernir desde el relato bíblico que no hubo dudas en la obediencia de Abraham. Sí, algunos fracasos.
sí algunas frustraciones, sí hizo algunas cosas movido porque somos seres humanos y le fallamos a Dios. Abraham, al igual que la mayoría de nosotros, pudo haber sufrido algunas decisiones, pero cuando llegó la hora de actuar, él no dudó. Y cuando discernimos el verdadero llamado de Dios o leemos sus instrucciones en su palabra, debemos de actuar, porque la obediencia no es opcional cuando Dios ordena algo. Y si Dios te ha estado inquietando a que le sirvas, a que hagas X o Y cosas, obedece, hermano. Abraham nos está dando una muestra de lo que él hizo. Ahora, todo esto que estoy diciendo es importante si tenemos una relación activa con Dios. Y hace varios domingos yo hablaba de los domingueros, y perdónenme esto, no quería ofender a algunos hermanos. Algunos se sintieron mal, pero cuando hablo esto, estoy hablando de una relación más cercana a Dios. Porque Dios no es solo la relación de un día, Dios es la relación de todos los días. Y Abraham nos da una enseñanza al respecto. Él era obediente, pero también empezó a tener una relación tan íntima con Dios que Dios lo bendijo aún cuando vivía en el desierto. Y si tú tomas un ejemplo del desierto, mira el desierto del Sahara, seco, ahí no hay producción, lo que hay en la noche es frío y lo que hay en el día es calor, alimañas y cosas que pueden matar a las personas. Pero en medio de ese desierto, Dios prosperó a Abraham. Amén, hermanos. ¿Se recuerdan cuando llegó a tener tantas riquezas él y Lot? Que Lot escogió lo más bonito y Abraham escogió lo menos bonito. Sin embargo, allí Dios también lo bendijo por la relación que tenía con Dios. Y en Génesis 17, del 17 al 23, me voy a tomar un tiempo, ya voy a terminar. Dice lo siguiente: entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. Fíjense bien esto. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Y usemos esto para pensar en nosotros. ¿Cómo Dios puede hacer un milagro para mí? ¿Cómo Dios me puede sanar? ¿Cómo Dios me puede dar un órgano nuevo? ¿Cómo Dios me puede prosperar en medio de la pobreza que estoy viviendo? Hay pensamientos, hay dudas. Pensó Abraham. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? ¿Estás oyendo, hermano? Así que Abraham le dijo a Dios: que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Hasta él le cayó la bendición, mi hermano. Qué lindo. Cuando tú intercedes a Dios por alguien, Dios va a escuchar. Estemos orando por la iglesia, estemos orando por sus finanzas, estemos orando. El viernes recogimos varias tarjetas de hermanos con peticiones. Hay que orar. Ayer en la enseñanza que di en la noche, hablaba la palabra de orar, como Cristo oró aún antes de bautizarse en agua. La oración es tan importante. Llegará, le dice, hablando de Ismael, a ser padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Los ismaelitas son los árabes que están luchando ahora contra Israel. Es como de tremendo. Pero mi pacto
se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Y se miraba el viejito así todo raquítico, todo chupado ya, ¿verdad? Ya no neles, ¿verdad? Ya no podía. Pero Dios lo ungió y le dio vida nueva, tejidos nuevos, fuerza nueva. ¿Cuántos años vivió Abraham? 147 años. Aleluya. Yo le he pedido 95 años, todavía me faltan algunos, ¿verdad? A lo mejor me da más. Pero Dios cumple sus promesas. Dios cumplió la promesa con Abraham. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó, cortándoles el prepucio, tal como Dios le había hecho. Qué tremendo esto, ¿no? Dios hace pactos y a veces ese pacto implica pagar un precio. Imagínate los hombres que los circunciden, parece que eso es doloroso y terrible. Pero es Dios quitando el prepucio de nuestro corazón. Y por eso el bautismo en agua tiene ese significado. Enterrar el viejo hombre, pero circuncidar el corazón. Los que no se han bautizado, prepárense para el 25, como dije, ¿verdad? Vamos a tener bautismos. Entonces, en Génesis 18, leemos el relato de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿se recuerdan? Abraham afirmó que Dios es santo y justo y no podía él imaginarse destruyendo a los justos con los pecadores. ¿Y cuál es la historia ahí en Génesis 18? Le pide decir, Señor, si hubieran 50 justos acá, tú, por favor, dejarías de destruir la tierra. Le digo, Dios, sí, claro. Pero allá al ratito hizo números, Abraham, no, yo creo que muchos. Señor, si hubieran 40 justos. Señor, si hubieran 30 justos. Si hubieran 20, en 10 se quedó. Digo, no, pues ya. Pero no habían 10. Qué tremendo, ¿verdad? No habían 10 personas justas en Sodoma, pero aún así Dios preserva la vida de Lot, el sobrino de Abraham, y su familia. Amén, hermanos, ahí en Génesis 19. Entonces estoy diciendo todo esto porque, claro, es un pequeño atarrayazo de la historia de Abraham. No entramos en detalle. Tú en casa esta semana estudia Génesis y conoce más y investiga sobre cómo los judíos aman a su padre Abraham, ¿no? Y es que una cosa importante de la relación de Abraham con Dios es que Dios le revela sus planes a Abraham. Qué tremendo es Dios. Qué tremendo es cuando tú tienes esa relación con Dios. Te dice fulanito, sutanito, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Amén, hermano. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, le desafió Dios y le dio y le informó y le respondió sus preguntas. Aprendamos a interactuar con Dios, hermanos. Conozcamos de los planes de Él. ¿Cuáles son los planes que tiene Dios para Semilla de Vida en Alvarado? ¿Qué hay detrás de todo esto? En las luchas espirituales, las luchas que el enemigo nos trae a cada momento, porque va a haber algo maravilloso en el futuro. Amén. Piénsalo, yo lo pienso así. Amén. Yo no me bajo de ese sueño. Amén. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Amén. Dios tiene cosas maravillosas, pastora, para acá, para Semilla de Vida. Amén. Y un ojo, tus ojos lo verán algún día. Amén, hermano. Interactuemos con Dios, confiemos en Dios, confiemos en su justicia, sometámonos a su voluntad. Y estos errores de Abraham, particularmente lo que tiene que ver con Agar e Ismael, nos muestran algo, hermano, y esto es importante. Yo lo escribí
la locura de intentar resolver los problemas por nosotros mismos, por nuestras manos. Aprendamos a poner todo en las manos del Señor. Papá, mira, me voy a casar. ¿Qué dices tú? ¿Es cristiano con el que te vas a casar? No, Señor, no te cases. Amén, hermano. No, ahí no dicen amén, porque yo sé que no es fácil. Sí, Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Lo primerito que hacemos es ir a buscar un impío, porque se viste mejor, porque tiene un carro del último año, qué sé yo. ¿Sí? Consultemos a Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios le promete un hijo que se tarda 25 años en darlo. Pues tremendo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que Dios te dio una promesa y no ha cumplido? Agarra de ejemplo a Abraham. Si tú llevas 5 años, pues todavía te faltan 20. No, pero no es así, no. Pero eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sara, y su impaciencia. Él hizo, porque hay muchos aspectos en esto de la respuesta de Dios a Abraham. Hubo periodos de tiempo donde ellos ni siquiera creían que podían tener un hijo, entonces Dios se quedó sin actuar. Cuando Dios le dio la promesa y él la creyó y le dijo, mira las estrellas, mira la arena del mar, así será la multitud que yo te voy a dar. ¿Qué te ha dicho Dios para ti? ¿Qué te ha dicho sobre ese negocio que tienes que abrir? Que te lo dijo un día y no lo creíste. ¿Qué te ha dicho Dios de ese trabajo? O de cualquier otra situación. De tu matrimonio, de tus hijos, de las promesas que Él tiene, de tu sanidad. ¿Qué te ha dicho Dios? Gloria a Dios. Ven, hermano, qué importante. Y entonces, miren esto, qué interesante el conflicto de Sara y Agar. Porque Sara escoge a Agar para que tenga el hijo supuesto de la promesa. El conflicto que surge entre Ismael y Isaac también es toda una historia maravillosa. Estúdiela, yo no tengo tiempo para enseñar, quizás voy a ir dándote algunos bosquejos de eso. Amén. Pero los descendientes de Ismael determinan ser enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y hoy los grandes conflictos en el Oriente Medio son producto de esta decisión errónea de Abraham de no confiar en Dios, hermano. Y eso es lo que trato de enseñarte, que debemos de ser cuidadosos, ¿no? Amén, hermanos. Amén. No podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza. Nuestros esfuerzos terminarán creando más problemas de los que pueden resolver. Y esta lección que te estoy dando hoy tiene muchas aplicaciones en nuestras vidas. Si Dios te ha prometido algo, sé fiel, sé paciente, espera el cumplimiento del tiempo. Pónganse de pie. Gloria al Señor.